Hola a todos, soy Eva, bienvenidos a Cozy Epics, el canal donde exploramos juegos que te hacen sentir muy chill, casuales, y hoy os traigo un título que me tiene bastante intrigada y que no conocía hasta que se me ofreció la opción de poder hacer el review para vosotros, y este es Sensei I Like You So Much. Este es un juego carta de amor a todo lo que representa ser un fandom, ya sea escribiendo fanfics, creando merchandising o viviendo la magia de las convenciones, cosa que en mi caso pues no he hecho, pero me parecía pues una premisa bastante interesante, porque si alguna vez soñaste con ser la reina o el rey del fandom, rediseñar iBags llenos de merchandising o montar tu propio stand en una Comic Con, pues este será el juego, porque es un juego donde vas a tener que hacer simulación, ¿no? Entonces aquí habrá un poquito de crafting y tiene mucho que ver con los fandoms que hay de ciertos artistas o de ciertos personajes, y vamos a poder recrear nosotros mismos, ser los autores de nuestro propio negocio, vendiendo productos de nuestro fandom, ¿no? Me parece una premisa muy interesante, nos lo traen los chicos de Lao Studio, muchísimas gracias por cedérnosla aquí. Es un juego que salió el 29 de noviembre de 2024 y que ya ha tenido varias actualizaciones, un juego que está en Early Access, así que os vamos a poner el tráiler y vamos a pasar a jugar unos minutitos el juego. Si queréis pasar directamente al final del vídeo, voy a poner mi review después de unos 15 minutos de haberlo jugado, a ver qué nos parecen nuestras primeras impresiones, pues si es un juego que no conocíais y quisierais jugar, que sepáis un poquito cuáles son nuestras impresiones y os hagáis una idea. Es un juego que sale ahora mismo a 12,79, tuvo un pequeño descuento al principio y no está en castellano, está solo en inglés, es jugable para el Steam Deck y se puede jugar con mando, no pone nada de mando, así que tenemos que preparar el mouse, ¿sí? Yo ya me lo he descargado, así que vamos a ponernos el tráiler y vamos a ver un poquito de qué va. Por lo que veo será mejor con el mouse, ¿eh? Bueno, os voy a leer un poco. Pone, Sensei Araki Sumat es un simulador de vida y narrativa desarrollado por Lao Studio y está diseñado para celebrar la cultura de los fandoms en todas sus formas. En este juego te pondrás en la piel de una autora de fanfics, escribiendo historias, publicando fanzines y navegando por el fascinante mundo de los AU y los shipeos. Pero no todo es escribir, también podrás diseñar mucho merch, decorar tu habitación, conectar con otros fans, mientras te conviertes en una leyenda del fandom. El juego tiene un toque muy relajante y creativo, ideal para quienes buscan una experiencia cozy llena de referencias a la cultura fan. Bueno, pues vamos a empezar nuestra vida como autora de fanfics en 3, 2, 1. Vamos a cambiar a... por ahora la gente lo pone como muy positivas. Vamos a pasar a la Steam Deck y yo voy a enseñaros... Vamos a ir para atrás. Aquí la tenemos. Vamos a conectar el mouse. New game. Este no va bien.
Vale, tengo que crear cosas para mi tienda. Oh, está súper alto, ¿no? Tengo que crear cosas para la tienda. Ok. Mila, Squid My Sweet. Ok. Start the game. Aún no veo muy bien de qué va, pero vamos a verlo. You're open to new content. Vale, o sí que vas a querer... Vale, si quieres tener temas sensibles o no. Me parece bien todo. Vale. Start the game. Ok. I confirm. A Day in Life, I Love Abe. Vale. By Abe I mean A y B. Estoy escribiendo la historia de A y B. Y me gusta así las posibilidades que tienen en varias historias. Y de repente soy una fanfic author. Como una artista hentai. No, quiero decir, no exactamente. Al menos hay dos diferencias aquí. Un fanfic es una persona que es fan de una serie y que dedica su tiempo a amar o a halagar a sus personajes. Y les gusta pues hacer como ficciones entre dos personajes que siguen y que les gustan. Normalmente esos son algunos que están relacionados en manga, pero les gusta hacer historias románticas con ellos. Eso es lo que hacemos. Vale, Mila, soy yo. Igual. Hold on. No soy ninguna fan. Vale. Ahora estamos conociendo nuestras amistades del colegio. Vamos a explorar un poquito los menús. Background, vale. Aquí están los menús. Aquí, ¿qué es esto? No sé. Ah, vale, un poquito log de las descripciones. ¿Y esto? Ah, para la velocidad. Dice, ¿alguien me persigue? Mila, eres tú, no soy Cordelia. Te he reconocido de tus clases, de las clases. Oh, no, ahí viene. Hola. Es como ellas hablan, ¿no? Dice, ver a los que sigues juntos te hace sentir que el corazón se enternece. Y verlos juntos es lo mejor que ha pasado este verano, dice una de ellas. Y la relación entre ellos es muy tierna. Mila. Ah, te gusta A, B, ¿no? ¿Sabes qué? He estado buscando a alguien que se dejara este pendrive. Oh, no, hard drive. ¿Cuándo lo perdí? Quiero decir, no tiene ningún nombre ni nada, así que he mirado el contenido para asegurarme y entonces creo que es tuyo, ¿no? ¡Ah! Oh, no, me lo he visto.
No, es imposible que lo niegue más. Sí, es mío. ¿Has escrito todo esto? ¿Esos fanfics? No lo sé. Igual lo he hecho de alguna parte por accidente. Quiero decir, los fanfics, por favor, no. Ay, sí. Eh, Dice, pues pensaba que era algo de las clases y de repente me he encontrado con los fanfics de A, B. O sea, son tuyos, ¿no? Eran increíbles. Dice, necesitaría que alguien los publicara. Esa literatura que ha hecho, que hay aquí, es increíble. Y me los he leído de pe a pa. No podía encontrar nada así. Oh, ¿así? Sí, estaba preguntándome por el autor. ¿Sabes dónde puedo encontrar más de su obra? Ay, no lo sé. Honestamente no me acuerdo de dónde lo descargué. Mm, me lo dejé en alguna parte. Oh, ¿en serio? ¡Qué pena! Me lo he leído como un millón de veces. Me encantaría saber cómo continúa la historia. Era una masterclass en historia. Me encantaría que escribieran un poco más sobre estos personajes. Y de repente está enamorada de la obra que ha hecho la Mila. Y esta Cordelia, que es una streamer, está leyendo mi historia narrada y es como una flipada. Ahora de repente todo el mundo sabe que lo hago. De repente Cordelia vuelve a la realidad y yo le digo, ¡para! Y ahora por fin confieso, digo, lo siento, yo escribí eso. Soy la autora. Y así que por favor, ¿podemos parar? Oh, no. Este es el momento en el que quiero escapar del planeta. Pero no gires la cabeza así, no soy ningún demonio. De repente eres una autora de fanfic y estás escribiendo y todo esto será secreto para mí o no lo contaré. ¿Me prometes que lo mantendrás secreto? Sí, por supuesto, con una condición. ¿Condición? Sí, que debes publicarlo y tienes que tener que hacer que más gente lo disfrute. Es increíblemente una pieza de arte y muchísima gente lo apreciaría. Así que por favor, no, nadie debe forzarte, pero esto no puede quedar secreto. ¿Podrías considerarlo? Lo haría, pero no me puedo permitir tener haters. No te preocupes, ¿quién va a tener hate sobre esta obra? Porque igualmente hay gente que no lo leerá tanto, pero bueno, no es una consolación. Squeeze my squid sensei. Ah, no. Estoy en absoluto enamoramiento de tus historias y creo que debe tener más público que lo puedan leer. Así que quiero que lo postees y me encantará leerlo cuando lo tengas listo. Me gustaría también comentarte si quieres que te dé mi opinión, cómo me hacen sentir. ¿Comentarios? Dice, y nunca se lo he dado a que nadie lo comente. Dice, así que aunque sea solo por mí, por favor continúa la historia. Me gustaría ver más trabajo tuyo. Y seguro que hay más fans como yo por ahí. Vale, New Contact, Ripplebot. Ok. La historia está súper bien, ¿no? Ahora tengo que seguir escribiendo. Your name, mini known. Ahora tengo que empezar un poco con la idea. Animal, fluff, animal o animal.
Esta, vale. Hay diferentes historias en las que puedes desarrollar, ¿no? Alright. Empezamos. Hey, Cordelia. No sé si debería empezar así. No sé cómo lo puedo empezar a publicar. Oh, no te preocupes. Dice, te puedo enseñar dónde postearlo y cómo editarlo. Tienes que clicar a este botón. Entonces aquí le pones post y así estará en público. ¿Y no hay moderación? No hay nada de moderación. La gente lo va a adorar. Vale, entonces puedo crear aquí los fanfics. Compose. Vale, aquí puedo ir escribiendo, ¿no? Componer. Open Inspiration. Esta. One Morning. Él rasgó los ojos. Y A toca a B, pero de repente B no está. Vale. Luego os lo leo, pero básicamente en el tiempo indicado tengo que hacer una historia, ¿no? Y tengo que ir decidiendo, vale. Podemos leerlo, dice. Vale, vamos a postear. Lo he posteado. Y alguien lo va a leer. Y alguien lo ha reposteado. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Cat Café. Clic on Empty Space para cerrar. Parece que no reacciona. Ya está posteado. Tiene muy pocas visualizaciones. Todo el mundo está durmiendo. Nadie quiere mi ficción. Así que puedo continuar mi trabajo en el hard drive porque nadie lo lee. No lo pienses así. Si quieres que mejore, tendrás que poner tags a tus posts. Trending tags, prefer tags, así lo leerán más gente. ¿Y dónde puedo encontrar los tags? Ah, lo tienes que poner aquí. Vale, yo te doy las inspiraciones de las keywords. Vale, perfecto. Ahora te enseña cómo postear para que llegue más gente. Entonces tú en esta plataforma vas haciendo como si fuera un tweet tus creaciones, la gente lo verá y tienes que ir mejorándolo. Entonces es un juego pues donde crafteas ficción o pegatinas, arte, se va desarrollando un poquito más así. Bueno, Cookies, creo que por el ejercicio creo que ya tenemos un poco de idea de qué tal. Vamos a salir. A ver. ¿Dónde era? Aquí, Sleep Jazz. Sleep Jazz. ¿Qué soy yo? Nos vamos a dormir. A ver si me deja salir. Sí. Vale, a ver si me deja salir. Shut down. Save. Aquí.
Vale, ya lo he guardado. Close. Ahora ya podemos salir, ¿no? Está súper bien hecho la interfaz, ¿no? Bueno, cookies, creo que ya con esto podemos hacernos una idea. Salir, confirmar. Bueno, ¿qué os ha parecido? Muy original, ¿no? Lo que es la jugabilidad del juego, la historia. No sé, me parece un juego que no estamos acostumbrados a ver. Un tipo de. Cerrar. Un tipo de juego y mecánicas no nada vistas, al menos en mi caso, yo no había jugado a ningún juego así. Y vamos a ponernos aquí un poquito el juego para que podáis ver otro gameplay y podáis ver un poco qué se cuece. Ah, no. De jugabilidad, ¿vale? Así veis un poco la jugabilidad. Bueno, yo creo que está súper interesante porque aquí es un poco visual novel, por eso el hecho de que no tenga español es un poco problema. Básicamente tú podrás tener personalización de tu personaje y de lo que vas a hacer, de la historia que vas a contar y también del personaje que tú eres. Aparte de todo eso, tienes que ir cada día haciendo pequeñas misiones. Vas a crear como tu propia ficción, la tendrás que postear, tendrás que esperar que te reaccione la gente, te pedirán más cosas. Yo creo que eso está súper interesante. Aparte de eso, tendrás que decorar por lo visto tu habitación, tendrás que comprar merchandising, crear freebies en tu negocio porque supuestamente serás más exitoso y la gente querrá saber de ti y crearás tu propia tienda de Etsy online. Todo esto te mete de lleno en ser parte de este fandom y lo que es montar un negocio desde el fandom. Y yo creo que está muy original. Es un juego muy cozy, es un juego de acceso anticipado, pero yo no he tenido ningún bug por ahora. Puede ser que tenga algún error de traducción al inglés, aunque yo no lo he podido sentir en estos 15 minutos que hemos estado jugando. Yo creo que está hecho con muchísimo amor, se nota que lo han trabajado muchísimo y gente que conoce muy bien el mundo de los fanfics o haya diseñado merch y todo esto. No es mi caso, así que para la gente que se sienta representado con este tipo de actividades, este juego puede ser la bomba. Y yo creo que este juego debe ser muy divertido para todas aquellas personas que tengan la mente creativa, que quieran crear ficción o que les guste crear etiquetas, merchandising, porque este juego, si os gusta el Tiny Stick a Tale o Sticky Business, todos estos juegos son muy creativos. Tienes que saber inglés para poder entender un poquito las historias, y yo el hecho de que lo tengas que trabajar todo desde tu ordenador, pero aparte tengas todo el arte de la ambientación y de las historias con los personajes paralelas, creo que lo hace muy completo y muy interesante y nada aburrido. Decir de nuevo a Lao Studio muchísimas gracias por aquí de review y a vosotros por acompañarme en esta experiencia tan especial y tan única. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, darle al like, suscribiros para no perderos nada de lo que traemos en el canal. Y muchísimas gracias por estar por aquí. Si tenéis algún fandom favorito, os ha gustado el juego o nada, o tenéis algún otro juego que recomendarnos, no olvidéis dejarlo en comentarios. Y como siempre, gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego, cookies!